Saludos. Yo había pensado que con 3 segmentos podría yo dar mi opinión. Recuerden que cada cubano tiene derecho a opinar sobre cualquier cosa que ocurra alrededor de la cosa cubana, de la historia cubana, de la realidad cubana. Yo quise dar mi opinión en 3 segmentos, pero me quedé corto. Dejé algo en el tintero y quiero hacer un 4º segmento. Yo vengo de una primera generación que fue víctima de la lucha de clases, donde el marxismo mesiánico, el comunismo, inmediatamente jugó un papel en la lucha de clases y fuimos víctimas de ese proceso. Por tanto, no somos mejores ni peores, pero a nosotros no nos tocó nunca formar parte de ese régimen por un tiempo, por un lado, por una parte. Fuimos víctimas naturales desde el principio. Por ello, el régimen que al adversario, a la víctima, al semejante, una de las cosas que hace es hundirlo, aplastarlo, desaparecerlo, tanto física como psicológica, moral. Por eso se nos decía, después de habernos lo quitado todo, gusano, contrarrevolucionario, psiquitrillados, muchas cosas, muchos adjetivos. Incluso cuando estábamos en nuestros pueblos, algunos canallitas, incluso del barrio, sutilmente nos decían gusano, contrarrevolucionario, psiquitrillado. Porque el régimen comunista mesiánico saca por la lucha de clases, por el desquite social, todo lo malo que tenemos dentro. Lo exteriorizamos y lo convertimos en una máquina de hacer daño. Pero es que ahora, con estos acontecimientos del cuadre de caja y la presencia de las internacionales de arrumbar el destino de los cubanos por otra vía, sueltan a prisioneros políticos de Cuba, y España, esa España que no es la de mi padre Matías Priere, que nació en Asturias, esa España en parte de Moratino, que es un Jevitray de los Bilderberg, la reina Sofía, que es miembro de los Bilderberg, el rey Godo, Juan Carlos de Borbón, que mi padre era más español que él, porque mi padre nació en Asturias y él nació en Roma, y él viene de los Borbones, que no son peninsulares, son italianos, genoveses, franceses, galos. Entonces le han endilgado a estos pobres cubanos que vienen muy maltratados por esa actitud asumida un día de desentonar con las imposiciones del comunismo. Llegan a España, al aeropuerto Barajas, pero ya le ponen un letrerito, como en los campos de concentración, con un número, no, pero a ellos le ponen en un letrerito el nombre de emigrantes, en cierta forma pasando la cuenta de cuando los emigrantes españoles llegaban a Cuba. Es tan monstruoso, es tan horrible esto, que da hasta pena y asco decirlo, pero hay que decirlo. Los cubanos bien nacidos no podemos aceptar que el calificativo que se le dé, o la condición, el estatus que se le dé a nuestros compatriotas en España, sea el de emigrantes. En otros tiempos, más románticos, más viriles, más justos, más dignos, a los adversarios ya destruidos, ya derrotados, se le dejaba su uniforme, su pistola de reglamento, sus insignias en forma de respeto. Estos marxistas mesiánicos no creen en eso. Ellos tienen que hacer todo el daño posible. Por eso el cubano bien nacido, que no se rasgue las vestiduras ante este horror de decirle a esos opositores y disidentes que han batido el cobre en Cuba, en la posibilidad que hayan tenido, que se han enfermado en las prisiones, que no han tenido a su lado a sus familiares, que no han visto crecer a sus hijos, esos que han estado ahí en Villamarista, que no han visto crecer a sus hijos pequeños,
que se le diga emigrantes con una naturalidad. ¡Al diablo! Con la victoria de España en el fútbol de Sudáfrica. ¡Al diablo! Porque lo que tengo en la mente es esto, de decirle emigrante a mis compatriotas. Desgraciadamente hay algo más monstruoso en eso. El problema es que con el cuadre de caja de las internacionales quieren arrumbar a Cuba por un camino, por un derrotero, donde no pueden existir adversarios, enemigos, conspiradores, porque le sacrifica, le echa a perder el propósito, el juego, lo que tienen en mente. No pueden haber adversarios, no pueden haber enemigos, no pueden haber contrarrevolucionarios. Entonces le endilgan a esos individuos el calificativo de migrantes, porque en el fondo lo que quieren hacer con Cuba es lo mismo que pasó con la Unión Soviética, con Nicaragua y en otros lugares donde ha habido comunismo. Quieren imponer una pax hipócrita, mentirosa, una pax a la romana, hipócrita y mentirosa, y pasando por arriba de 51 años de vicisitudes, de frustraciones, de limitaciones, de injusticia. Ellos quieren en esa pax pasar por encima de todo eso. Por eso yo le digo al grupo de los 74, donde Héctor Palacio y en cierta forma Joanny cantaron victoria, decirle que para cantar victoria han tenido que pasar por encima de esto que acabo de narrar ahora, de decirle a unos cubanos emigrantes. Es la injusticia más grande que pudiera ser la España esta, de Zapatero a los cubanos. Es lamentable todo esto, pero es el proyecto que hay. Por eso yo, que formo parte de la nación cubana fuera de la isla, Miami, el exilio, que hicimos una declaración hace poco en esa cosa impresionante que es la Torre de la Libertad, donde todos de una forma u otra fuimos a dar para iniciar una nueva vida aquí. Hicimos una declaración de la Torre de la Libertad donde planteamos lo que ha sido nuestra presencia aquí en 51 años, nuestras razones y nuestras decisiones. Lo que hay detrás de todo esto es una pax impuesta a todo lo que vuela cubano. De ahí el gran proyecto del intercambio cultural en Miami y en otros sitios, porque Washington y La Habana, para arreglarse, ellos tienen que echar a un lado ese hueso en la garganta, que es una parte del exilio, es un reducto que no se deja imponer sus proyectos. Hay ya muchas organizaciones aquí que desgraciadamente, con todo el mérito que tienen, en los últimos tiempos se han mediatizado y nada más que están a la expectativa, a la espera para poder hacer declaraciones, y no están en el frente de este desafío muy sutil, muy peligroso, tan peligroso y tan sutil como el de la ida de Moratino a La Habana, la ida de un representante del Vaticano a La Habana, el viaje del cardenal a Washington, y es el intercambio cultural. Porque con esos embajadores lo que se trae es que, sin renunciar a los postulados de la revolución, todos esos artistas que lo han hecho, ninguno renuncia, llegar al corazón de las víctimas de ellos y poner su pique en Flandes.